Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy se llevó a cabo la tercera audiencia en el caso que se le sigue al expresidente Martín Vizcarra por dos cargos diferentes. Uno tiene que ver con una supuesta coima recibida en el marco de la operación Lomas de Hilo y la otra el Hospital Regional de Moquegua. En ambos casos se trata de acciones llevadas a cabo cuando era gobernador regional de Moquegua. El día de hoy la audiencia fue particularmente intensa, son los lunes entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Esta es la tercera audiencia, pero en esta habló una persona que juega un papel clave acá, el señor Elar Tejeda, gerente de la empresa que ganó la concesión de Lomas de Hilo, la empresa Obrainsa, que ha venido a sostener ante la justicia que él participó directamente en la entrega de una comisión al señor Vizcarra, equivalente al 2% del monto de la inversión que superaba los 80 millones de soles. Para entender lo que se ha producido durante la audiencia de hoy, hemos invitado al abogado del señor Vizcarra, el doctor Erwin Sicha. Muy buenas noches, doctor Sicha, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Díganos, por favor, quién es el señor Elar Tejeda y qué es lo que ha sostenido ante la justicia él, que ha estado en relación con el ex gobernador regional y expresidente Vizcarra, puesto que su empresa, Obrainsa, es aquella de la cual era gerente de operaciones. Obtuvo una licitación importante ahí, ¿no? Elar Tejeda Moscoso, al año 2013 y 2014, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, era accionista y gerente de operaciones de su empresa Obrainsa. Esta empresa decidió participar en el proceso de licitación pública internacional relacionado al proyecto Lomas de Hilo que acabas de referenciar. Y en ese contexto se consorció con la empresa Astaldi. Esta persona ha señalado algo no novedoso, porque he visto en los medios de prensa que dicen confesó, ¿no? Eso ya lo había dicho en su procedimiento de colaboración eficaz cuya identidad está develada, que supuestamente habría entregado presuntos sobornos a mi patrocinado equivalentes a 1 millón de soles en total. Lo que ha sucedido hoy es algo muy peculiar. Primero, creo que debe quedar absolutamente claro que esta persona está mintiendo. ¿Y por qué está mintiendo? Porque cuando nosotros hemos tratado justamente de evidenciar el origen o la finalidad de su declaración como colaborador eficaz que sirvió de sustento para el requerimiento acusatorio y por esa razón estamos en juicio oral, es justamente que ha mentido incluso en ello. Le preguntamos... ¿Por qué dice que ha mentido? ¿En qué consiste la mentira que usted le atribuye? La primera pregunta, y eso va a ser una cuestión objetiva para absolutamente todos, incluso para los magistrados. Yo le pregunté textualmente, ¿usted ha sido comprendido en este proceso penal? Incluso le repetí la pregunta. Las 2 veces la respuesta fue negativa. Sin embargo, mediante la disposición fiscal número 19 del 8 de marzo de 2021, en la carpeta fiscal a cargo del señor Juárez Atoche, a él se le excluye de la investigación. Textualmente dice excluir de la investigación a Elar Paul Tejeda Moscoso y otras personas. O sea, miente sobre un tema procesal, sobre un aspecto formal, no sobre las afirmaciones de fondo que ha hecho hoy. Es que en primer lugar hay que tener en cuenta eso. Miente sobre un tema tan formal y peor aún, no va a mentir sobre temas de fondo. ¿Por qué? Eso no se puede presumir. No. Pero es que acá hay una cuestión importante. Porque justamente a cambio de esa declaración como colaborador eficaz, lo terminan excluyendo de un proceso penal en el que estaba inmerso sin que haya existido una sentencia probatoria. Como está claramente establecido. Él ha solicitado ser un colaborador eficaz. No, pero no se puede excluir del proceso penal hasta que no haya una sentencia probatoria. El procedimiento de colaboración eficaz es un procedimiento autónomo, en palabras sencillas, paralelo al proceso penal. ¿Y está usted solamente puede excluirse de que no se le ha reconocido el estatuto de colaborador eficaz? Por supuesto que no tiene una sentencia probatoria hasta el momento. Y eso lo está diciendo usted. Lo han señalado, es de información pública. La única persona que tiene una sentencia probatoria de colaboración es el señor José Hernández, no el señor Elar Tejeda Moscoso. En otro tema, en el del hospital. Ahora, respecto a las cosas que él dijo, las ha acompañado con una serie de indicios. Por una parte, un cheque girado del Banco Continental
para que él, según lo que afirmó hoy, pudiese pagar al señor Vizcarra. ¿Hay evidencia de ese cheque que ha sido dado a él? Por supuesto que no, Fernando. ¿No? Mira, ¿qué es lo que sucede? Él mismo acaba de indicar el día de hoy, de sus palabras pronunciadas a través de su misma boca, que justamente no existe ningún testigo de la entrega de dinero al señor Martín Vizcarra. No lo digo yo, lo ha dicho exactamente y de manera literal él. Pero sí es cierto lo que tú señalas, hay 2 cheques que supuestamente fueron cobrados. Y supuestamente... ¿Cobrados por quién? Por el conserje de la empresa Obrainsa, el señor Tobías Puerta. ¿Retiró efectivo? Y se lo entregó supuestamente al señor Elar Tejeda Moscoso. Pero aquí quiero precisarte lo siguiente. ¿En efectivo? En efectivo, eso es lo que él señala. Pero lo que cabe precisar es que también este señor Elar Tejeda Moscoso indica que el primer monto que habría retirado sería, o se habría puesto en las cuentas contables, como un préstamo efectuado hacia él. Y el segundo monto como un cargo o un adelanto a sus dividendos, lo cual es absolutamente falso porque según los registros contables que están en la carpeta fiscal y que han sido aportados justamente para este juicio oral y en su momento se actuarán, no se registraron ni como préstamos ni como cargo a dividendos, sino que corresponden a facturas y no a préstamos. ¿Y facturas de qué servicios? Supuestamente una factura que se habría entregado a favor de Obrainsa, y lo cual no tiene nada que ver con un supuesto préstamo ni con un supuesto cargo a dividendos. Pero lo que no sabemos es cuál es el destino real de ese dinero girado por el banco. ¿Qué es lo seguro? Que el banco entregó en efectivo a un conserje. A un conserje 400.000 soles. Ya. Eso es lo más irregular. Ya. ¿Y el conserje qué hizo con ese sobre que contenía se le entregó al señor Elar Tejeda Moscoso de alta nota para reducir el volumen, ¿no? Pero este mismo testigo en la investigación preparatoria, el conserje Tobías Puerta, indicó que no tenía conocimiento o quién era el destinatario de ese dinero. Pero lo más sorprendente, Fernando, es que este mismo testigo indicó que en múltiples ocasiones él retiraba dinero para el señor Elar Tejeda Moscoso. Y el día de hoy lo acaba de reconocer. Entonces, ¿por qué necesariamente ese dinero, según la Fiscalía, lo que tendría pasa que es ser para el señor cheque Martín Vizcarra? coincide con varias llamadas en los días anteriores a este cheque, ¿no? Varias llamadas. ¿Cuántas llamadas han habido entre el señor durante esos días? Es que ellos se conocen Tejeda desde el año 2003. Ya. ¿No? Y son fechas muy distantes. Uno es en febrero. ¿Cuántas llamadas hay en torno a la fecha en la que el banco ha girado el cheque y lo ha pagado en cash? Aproximadamente hay 2 llamadas. ¿Nada más realizadas? ¿Está usted segura? Sí, ¿No se ha hablado de 10? No. Es que están hablando de todo el periodo. Justamente cuando hay una información parcializada, Fernando, no se hace un análisis de cada fecha. Es más, es por eso que nosotros hemos incidido y lo haremos ver y advertir en su debida oportunidad, que muchas de estas llamadas no coinciden con los horarios en los que supuestamente se habrían retirado los cheques, porque el señor lo que indica es que después de que tenía el dinero en su poder, llamaba al señor Martín Vizcarra para decirle, ya tengo el dinero. La pregunta es, si ellos empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, conforme lo ha declarado el día de hoy, si existe un trámite para emitir el cheque, para cobrarlo, para que el señor vaya hacia el banco, el conserje, para que regrese, para que le entregue el dinero. ¿Eso puede ocurrir en una hora? La otra pregunta... Pero en todo caso, si el señor Tejeda ha sido objeto de investigación fiscal y liberado ahora por su aspiración a la corrupción eficaz, ¿a quién iba a ir el dinero que él sacaba? Si él delinquió, es para pagar a alguien en relación a la obra que había obtenido con el gobierno regional, ¿no? Mira, sobre esto creo que ya ha habido muchos reportajes, en especial del señor César Romero, en cómo inicia este procedimiento de colaboración eficaz. Una persona que había estado prófuga de la justicia desde el año 2018, aproximadamente por 2 años, una persona que se encontraba enferma, que ya es una persona adulta mayor, y que frente a ello el Ministerio Público intentó presionar para obtener una colaboración eficaz en contra del señor Martín Vizcarra Cornejo cuando ocupaba el cargo de presidente de la República. Pero no solo eso, lo que hay que tener en cuenta es que más allá de toda esta situación, el señor Martín Vizcarra, siendo ministro de Transportes, ¿no?, del gobierno de BPK, perjudicó a la empresa Obrainsa, combatió al Club de la Construcción
Todas las licitaciones que se entregaban al 108% pasaron a entregarse al 92%. Eso no es una prueba de lo que haya podido hacer o no hacer. Pero tampoco es una prueba en lo que haya dicho el señor Eler Tejeda. Ahora, esta presión que él señala que no tiene prueba. ¿Cuál es la fuente para afirmar que ha habido una voluntad de ejercer presión? La fuente ha salido en Diario La República en el año 2020. Usted puede verificarlo. ¿Cuál es la fuente? Bueno, la fuente yo no te lo puedo decir. Las fuentes las cita el señor César Romero. Te lo puedo pasar justamente el reportaje, la investigación que él publicó en el Diario La República y que fue absolutamente claro cómo fueron presionados para obtener una delación como colaborador eficaz. Ahora, está citando usted una fuente periodística, pero desconoce otras como las del comercio en relación a las demás telefónicas. Pero es que no las estoy desconociendo. Lo que estoy indicando que no son por una fecha exacta, son llamadas que ellos dicen en todo un periodo. Entonces allí habría que constatarse dicha situación, porque además cabe tener en cuenta que el señor Martín Vizcarra coordinaba con los representantes del consorcio Obrainsa-Astaldi, justamente por el tema, en muchas ocasiones, por cuestiones de responsabilidad social, conforme él lo ha declarado. Pero lo que sí es importante señalar... ¿Mantuvo reuniones solo con el señor Tejeda en el directorio de la empresa Obrainsa? Por supuesto que no, y no hay ninguna prueba de ello. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro. Es lo que ha dicho el señor Tejeda. No ha presentado el señor informes de geolocalización, no han presentado, qué casualidad, videos de cámara de vigilancia, no tienen cuaderno de registros, no tienen absolutamente nada. Una empresa tan grande como Obrainsa, que licita decenas de millones de soles y de dólares, ¿en serio no tiene un cuaderno de registro de ingresos? Lo que sí tiene es una secretaria, ¿no?, que recibe a los visitantes. Una persona que es dependiente económica y laboralmente de aquel. Lo que no significa que lo que diga no es verdad, ¿no? Pero tampoco significa que sea verdad, pero lo que sí puede significar es que justamente esta persona, su testimonio, esté influenciada por esa dependencia económica. ¿Cómo se financió el uso de una avioneta para hacer llegar a Moquegua a personalidades de Bolivia que tenían que ver con las actividades del gobernador regional de la época? Aquí quiero señalarte, Fernando, algo contundente. El fiscal en sus alegatos de apertura indicó falsamente que el señor Martín Vizcarra había solicitado el alquiler de una camioneta para transportarse con sus amigos. Lo dijo de manera expresa y sin temor. ¿Está escrito? Porque lo dijo en sus alegatos de apertura. Sí. Lo dijo en sus alegatos de apertura, de manera clara. El señor Martín Vizcarra solicitó una avioneta para transportarse con sus amigos. Lo primero que te tengo que señalar es que Martín Vizcarra no viajó en esa avioneta. Y en segundo lugar, ninguno de ellos eran sus amigos porque era una representación oficial del gobierno de Bolivia. Lo sabemos. La pregunta es, ¿eso implica un delito de corrupción de funcionarios? Pero ¿cómo es que ha conseguido que la empresa Obrainsa termine financiando esa avioneta? Es que la empresa ya había ganado, según el informe que había dado UNOPS. Entonces, justamente a raíz de esa situación, le solicitan por los mecanismos oficiales, no a través de una llamada telefónica. ¿Cuáles mecanismos oficiales? Los correos electrónicos de la entidad, presidencia@gobiernodemoquegua.gov.p y también martinvizcarra@gobiernodemoquegua.gov.p. Solicita a Obrainsa que colabore con la avioneta. Y ahí está incluso la lista de pasajeros. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. ¿Qué persona comete un delito de corrupción de funcionarios? A través de los correos institucionales de la entidad a la que representa. Pero más allá de ello, Fernando, un delito de corrupción de funcionarios protege la correcta administración pública. Es decir, que el funcionario no se coluda, no ponga o no se aparte de defender, de proteger los intereses de la administración pública. Si la finalidad era justamente promover el uso del puerto de Hilo, cuyo desarrollo es importantísimo para los ciudadanos de Moquegua, ¿qué delito de corrupción de funcionarios puede haber? Bueno, ninguno. Es una cosa extraña que una autoridad pública solicite a una empresa privada con la cual tiene relaciones. Pero eso no es un delito de corrupción de funcionarios. No sé lo que sea, pero en todo caso... En todo caso puede haber habido una irregularidad en el tema de cómo se solicitó, pero la finalidad no fue jamás beneficiarse, no fue jamás el viajar, no fue jamás que se transporte a sus amigos. La finalidad siempre fue cautelar los intereses de la administración pública, específicamente del gobierno regional de Moquegua, cuando UNOPS ya había comunicado quién era el ganador del proceso de la licitación pública. Pero no decide UNOPS, ¿no? El que decide es el gobernador regional. Tampoco. Explíquenos cuál es el procedimiento, por favor, de licitación cuando la agencia de la ONU llamada UNOPS participa, como fue en este caso. A ver, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, UNOPS, en sus bases de la licitación pública señaló
y precisó algo muy importante, que el llamamiento a la licitación pública internacional no lo hacía por el gobierno regional de Moquegua, sino específicamente, lo señala, por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande. El Proyecto Especial Regional Pasto Grande es una unidad ejecutora, es la unidad específicamente número 2 del gobierno regional, pero cuenta con autonomía económica y cuenta con autonomía administrativa. ¿Quiénes son los funcionarios competentes para suscribir todos los contratos vinculados a los procesos de selección? ¿El gobernador regional de Moquegua? No. El manual de operaciones y el manual de organización y funciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande señala que el funcionario competente para estos efectos era el gerente general del proyecto. Y es por esa razón que quien firma fue el gerente del proyecto. ¿Era quién? El señor José Luis Núñez Herrera. Y este señor, arbitrariamente, fue también procesado por el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones, porque según el Ministerio Público hasta ese entonces no debía suscribir y habría sido instigado por mi patrocinado. Eso evidentemente no resistía el mayor análisis jurídico, porque justamente cuando terminó la investigación preparatoria, el mismo fiscal provincial solicitó el archivamiento de la causa, lo que fue ratificado por el fiscal superior, que expresamente indicó que este funcionario lo suscribió en el marco de sus competencias. Pero ¿usted verdaderamente cree que este funcionario puede tomar una decisión de esa importancia sin recibir la instrucción de su Esa era jefe? su competencia. Sí. Esa era su atribución. Pero sabemos el peso que los gobernadores regionales tienen, que usted ha citado 2 o 3 veces para descalificar a gente porque están subordinados laboral y económicamente a alguien. Acá también. Acá no hay una subordinación económica y laboral. ¿Por Te qué reitero, es el gobierno? no. ¿Por qué es el presidente? Al contrario, el propio reglamento de organización y funciones del gobierno regional y el propio manual de operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande le reconocen autonomía económica y administrativa. Eso no te lo digo yo. Distinto fuese, y te pudiese entender, la situación de alguien que está subordinado al gobernador regional. Lo que me quiere decir usted que el responsable de un proyecto regional no está subordinado a lo que el gobernador regional... Por supuesto que no, porque tienen autonomía. Pero ¿qué es lo más importante? Que tampoco solo me estoy sustentando en los documentos, que evidentemente es ley y así debe cumplirse porque allí se fijan las atribuciones y competencias. Pero la práctica política no es así. Pero además el señor José Luis Núñez Herrera lo dijo en su oportunidad, que él lo suscribió y que no ha sido influenciado por absolutamente nadie. Y así entendemos nosotros que lo declarará en este juicio oral. El señor Vizcarra acudió solo a una reunión con una empresa que contrataba con el gobierno regional aquí en Lima. Eso no está aprobado tampoco. No está aprobado tampoco. Por supuesto que no. Tampoco hay informes de geolocalización, tampoco hay registros de ingresos, te reitero, no hay videos de cámara de seguridad, sí, ni de la oficina de Obrainsa, ni del edificio donde se encuentra esta oficina. No hay absolutamente nada de ello. Claro. El señor Vizcarra niega que ha acudido solo. Por supuesto, porque reunión. Además hay documentación que acredita que los días 5 y 6 de noviembre del año 2013, donde habría ocurrido el supuesto pacto corruptor, él se encontraba en Moquegua firmando resoluciones. El 5 firmó un memorándum y el 6 firmó una resolución ejecutiva regional. Han sido presentados al proceso, nosotros estamos absolutamente convencidos que así se acreditará, porque además hay reportes periodísticos de ese día que dan cuenta de la presencia de Martín Vizcarra en esas fechas en la ciudad de Moquegua. ¿Cómo avanzó el proyecto Lomas de Hilo? ¿En qué sentido? Es decir, ¿cuál es el estado actual? Entiendo que debe estar culminado. La verdad, allí no te podría dar un mayor análisis. Sobre eso no está en cuestionamiento alguno. Pero es el fondo del tema, ¿no? Que los proyectos se hagan y que el dinero público se use para que se concreten los proyectos. Respecto del hospital, ¿cuál es la situación judicial? Esa es una situación incluso que desde una perspectiva jurídica es mucho más débil que la propia acusación por el delito de Lomas de Hilo. Eso nos evidencia a nosotros la parcialidad con la que se está actuando por parte de los agentes de seguridad pública. ¿Por qué? ¿A quiénes llama usted agentes de seguridad pública? Las agencias de seguridad pública, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público en especial, nosotros confiamos en una respuesta. ¿Y la justicia? Nosotros confiamos en el Poder Judicial, aun cuando existan debates acalorados, aun cuando puedan existir también expresiones intensas producto del debate, porque estamos defendiendo una teoría del caso y la verdad de mi patrocinado y todas las personas que lo conocen. Lo cierto es que hay que tener en cuenta algo acá. El Ministerio Público atribuye que mi patrocinado condicionó
su facultad de suscribir, ¿no?, el contrato, Sí. a cambio de un presunto soborno. El señor Martín Vizcarra, a esa fecha, no contaba con dicha facultad. 6 meses antes se había delegado. Ahora bien, en este caso se trata de un exministro, José Hernández, el que funciona como testigo. ¿Cuánta credibilidad tiene? Yo creo que Amigo, nosotros ¿no? no podemos... Amigo, no es como Tejeda, un socio, sino es una persona vinculada Lo de a él. amigo yo no lo podría adjudicar como condición. Lo que sí te puedo señalar es que acá existiría, hubo una relación previa, ¿no? Se conocían, participaron como ministros en el gobierno de PPK, se conocían con anterioridad, él había sido supervisor de una obra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta persona fue delatada, esta persona ha obtenido beneficios indebidos. José Hernández. Sí, por supuesto. Y no ha dado prueba alguna, más allá de chats del año 2018-2019, que acrediten una responsabilidad de Martín Vizcarra. En todo caso, el señor Hernández sí que tiene una decisión judicial que lo acredita como colaborador eficaz. Acredita su responsabilidad, pero sí. no acredita la responsabilidad de Martín Vizcarra. Bueno, por otra parte, y para terminar, porque el tiempo corre muy rápido, los otros temas pendientes judiciales del señor Vizcarra, que tienen que ver con el famoso caso Swing, que el caso de la vacuna, las pruebas rápidas, ¿cómo anda eso? Son procesos que evidentemente hay muchos procesos penales, algunos que nosotros consideramos hasta irracionales, ¿no? Pero más allá de... ¿Cuál es el racional? Muchísimo, por ejemplo, el tratar de pretenderle adjudicar un delito de genocidio, el tratar de decir que hubo una omisión de funciones al momento de adquirir las pruebas rápidas, y así, muchísimas cosas parecidas cuando se está juzgando con un sesgo retrospectivo, ¿no?, lo que está prohibido. Uno no puede analizar una situación pasada sobre la base de eso no vale para el presentes. caso Swing, ¿no? Pero el caso Swing son comportamientos... Ninguna persona en ese proceso, Richard Swing, ha indicado que mi patrocinado haya intervenido por ellos. Muy bien, tomamos nota de lo que ha dicho usted en defensa de su patrocinado, el expresidente Martín Vizcarra, a partir de la audiencia que ha tenido lugar hoy, en la que el exgerente de operaciones de Obrainsa y también accionista, el señor Eler Tejeda, sostuvo ser absolutamente persuadido de que se le entregó dinero en efectivo al señor Vizcarra por la construcción de la obra de esta empresa constructora. Muchas gracias, señor Edwin Sicha, abogado, defensor de